Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Esteves, soy analista de Grupo R. Antes de comenzar, me gustaría, por favor, que me confirmarais que me escucháis y veis mi pantalla principal correctamente. Ok, veo que se escucha perfectamente. Bueno, hoy vamos a continuar eh, con el ciclo de álgebra, las ecuaciones, digamos, que gobiernan el mercado. Y el principal objetivo de hoy es dejar definido y diseñado cuáles son los objetivos que queremos conseguir. ¿Okay? Como ya os dije en seminarios pasados, vamos a dedicar menos tiempo que otras veces, que prácticamente nos centrábamos en el diseño y en la implementación. Y esta vez el diseño y la implementación, los pasos son exactamente los mismos que hemos dado en otros webinarios. Y la parte, digamos, que nos queda, sin entrar en tanto detalle, es la parte de la ejecución. Entonces nos vamos a centrar más en esa parte. De todas maneras, hoy dejaremos visto lo que es el diseño y la implementación. Para los que, digamos, os incorporáis nuevos o hayáis perdido algún webinario, en el canal de YouTube ponéis 1000 trades, 1000 en número, lo voy a tener por aquí. Tenéis una lista de vídeos y aquí están los dos anteriores de este ciclo de álgebra y están los anteriores, también los ciclos que hemos dado. Aquí en el de trading algorítmico es donde están, digamos, más detalladas los pasos para implementar una parte de esto que vamos a dar, ¿no? Y lo dejaremos anotado. Ok, pues bueno, cualquier cosita que tengáis, me paráis, me preguntáis. No son cosas difíciles, pero son, por decirlo de alguna manera, algo liosas. Hay que tener relativamente claras las ideas de qué es lo que se busca, porque si no es bastante fácil perderse. No hay ningún problema en que lo vuelva a repetir, etcétera, etcétera, si nos queda más o menos claro. Bien, quedábamos en este punto, ¿no? Habíamos deducido las ecuaciones de mercado. ¿De acuerdo? Ah, me faltaba el otro día que no me salía la cuenta. Vale, ¿os acordáis los dos problemas que había? El primero era, pues, en todo lo que se lleva devaluado el euro dólar desde el año pasado hasta el punto mínimo que acaba de marcar hace unas semanas, cuánto era en dinero y cuánta culpa era del euro y cuánta culpa era del dólar, ¿no? Vale, he tomado los datos exactamente y tengo que el día 6 del 5 del 2014 el eurodólar en datos diarios, cierres diarios, tenía esta cotización y el día 15 del 3 tenía esta cotización. ¿Ok? Lo que hago para saber si es culpa de uno, quién tiene más peso, no si el euro, si el dólar, es, por ejemplo, me cojo una de las equivalencias con el yen, euro-yen, dólar-yen. ¿Ok? Aquí tengo la ecuación del mercado y hago los cálculos, ¿no? ¿Cuánto valía el euro-yen ese día, el cierre? ¿Y cuánto ese día? El euro-dólar, exactamente lo mismo, ¿vale? Hago la cuenta, que la cuenta para saber cuánto vale si yo hubiera comprado o vendido un lote en este recorrido, pues es la diferencia de los pips, ¿de acuerdo? Aquí tendría pips, es decir, y multiplicándolo es decir, cambiando los dólares a euros, uno entre el cierre del euro dólar multiplicado por lo que vale un lote, 100.000, tendría el rendimiento. Pues serían 32.995 en un lote. ¿Ok? Si lo compro, perdería 32.995 en este recorrido y si lo vendo, pues ganaría eso. ¿Ok? Y con el euro-yen exactamente lo mismo. Lo que hago es restar, ¿ok? Tendría yenes, por lo tanto, hago el cambio de los yenes, de restar la diferencia de los números a euro-yen, con el euro-yen, con el cierre del euro-yen y ya tengo euros. Lo multiplico por 100.000, que es un lote, y tengo
un rendimiento de 11.652 euros en el euro-yen. ¿Ok? Y hago lo mismo con el euro-dólar. Lo que hago es resto los pips, lo que hago es lo cambio. Si os fijáis, lo que obtengo aquí lo cambio con el euro-dólar. ¿Ok? Como el yen tiene la coma corrida 2 decimales, que es lo que me faltaba, lo multiplico por 1000. ¿Ok? Y obtengo, perdón, 19.252 euros. Obtengo de rendimiento en el dólar yen. ¿Ok? Lo que pasa es que el dólar yen en la ecuación pesa 1,8, 1,08. Por lo tanto, multiplico el rendimiento que obtengo por 1,08. ¿Ok? Y ahora pongo la ecuación. La ecuación es esto más esto, que son los dos negativos, me da 32.466. Mientras que el rendimiento por el euro-dólar me da 32.995. Como veis, hay una diferencia entre uno y otro. Ahora vamos a entrar con la diferencia. Esa diferencia, si os fijáis, el precio de coste de operar estos activos, operar más o menos, vamos a redondear unos números, de operar el euro-dólar, yo compro un lote o vendo un lote de euro-dólar y yo entro con menos 25. ¿Ok? Y si yo compro un lote de euro-yen o vendo un lote de euro-yen y compro o vendo 1,08 de dólar-yen, pues tengo aproximadamente menos 68. Es decir, el coste de entrada en estos activos es alrededor de menos 100, menos. ¿Ok? Sin embargo, aquí tengo más de 100. ¿Ok? Esto en realidad, estos datos están hechos sobre, me voy al gráfico, veo el cierre de ese día, o me voy al histórico y veo el cierre de ese día. ¿Ok? Aunque es una diferencia de aproximadamente 500 euros en hacerlo por un lado y hacerlo por lo otro, ¿ok? La diferencia no puede ser mayor de 200, ¿vale? Es decir, los datos tomados, y es a donde voy yo, de los gráficos, no son verdaderos, ¿ok? Nos valen para una aproximación, nos valen para, digamos, trabajar en cierres horarios, trabajar en cierres diarios, pero no son exactos, ¿ok? No es cuestión, ahora entramos los distintos factores que hacen que eso no sean exactos, ¿vale? Pero era simplemente para que observaréis la comprobación de cómo hacerlo por un lado, cómo hacerlo por el otro. Como veis, el euro tiene esto y el dólar tiene esto, por lo tanto tiene mucha más culpa el dólar en la devaluación del euro-dólar que el euro. Esto nos daría lo mismo si lo hiciéramos pues por el AUSI, euro-AUSI, por otra de las ecuaciones de aquí. Voy a poner ya por cualquiera de estas, ¿no? Por el euro-AUSI y comprar 1,38 de AUSI-dólar, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? ¿Vale? Cualquiera de las partes de las ecuaciones nos daría exactamente lo mismo. Y ahora vamos a dedicar unos 10 minutitos a saber con quién nos jugamos las castañas, ¿de acuerdo? Para dentro del capítulo de errores, ¿no? Muchas veces os he hablado de los errores, pero hoy los voy a detallar o intentar, digamos, concretar un poquito más, ¿vale? Hay una pregunta. La serie de trading algorítmico vi que utilizabas Visual Basic for Application for Access. ¿Sirve igual hacerlo con el Excel? Sí, exactamente igual. Exactamente igual. No tiene el lenguaje que utilicéis para hacer las cosas, exactamente igual. Lo importante es que os sintáis cómodos con él. ¿De acuerdo? Luego, cuando haya que hacer determinadas cosas, podemos a lo mejor utilizar parte del sistema que tenga la plataforma. Por ejemplo, MetaTrader utiliza una especie de C o alguna
otras plataformas utilizan Visual Basic for Applications, otros lenguajes un poco más raros. No tiene mucha importancia digamos, en esta parte del retail. Ok, fijaros, yo cojo y represento con los datos del histórico, es decir, me cojo el histórico, lo exporto y lo pinto. ¿Ok? Y aquí tengo el euro-dólar y aquí tengo una ecuación del euro-dólar, una equivalencia del euro-dólar. Veo que son, en la práctica al ojo, iguales. Si me fijo un poco más, pues empiezo a ver pequeñas diferencias. Imaginaros, fijaros esta vela de aquí. Con esta vela de aquí. Las dos velas no son iguales. Esta tiene una mecha un poquito más para abajo, esta no tiene la mecha, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esto los algoritmos lo detectan perfectamente, no cuadran las dos cosas. ¿Ok? Esto está hecho sobre los datos históricos. Esos que tiene guardado el MetaTrader ahí en histórico. Pero esos datos tienen muchísimos problemas y vamos a detallar alguna de ellas. Principalmente, el mayor problema que hay es que los datos que están guardados en el histórico no son fiables. ¿Por qué no son fiables? Primero, no sabemos si guarda el BIZ o el ASC. A veces guarda el BIZ, a veces guarda el ASC. Otras veces no guarda ninguno de los dos. ¿Ok? Después tenemos BIZ ASC máximo y mínimo. ¿Ok? Esto es el gráfico sacado de la plataforma. Es decir, un pantallazo de lo que yo estoy viendo en la plataforma. Y esto es un gráfico de exactamente el mismo periodo, sacado de los datos históricos. Lo represento y no es igual. Imaginaros esta vela de aquí. Con el ojo es bastante más difícil de ver, pero fijaros, este no tiene mecha, esta tiene mecha, etc. Las mechas a lo mejor no son más largas en un lado, no son más largas. Es decir, estas son las cotizaciones sacadas del eurodólar del histórico, y estas son las cotizaciones que yo estoy viendo en la pantalla. Es decir, son muy similares, incluso para el ojo humano tiene que fijarse mucho y tal, pero no son iguales. Es decir, los datos del histórico, para esto en concreto, no nos valen absolutamente para nada. No son fiables. ¿De acuerdo? Guarda en el histórico lo que quiere. A veces no guarda, lo tendréis visto, hay horas que no las guarda, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que los datos del histórico son modificables. Es decir, lo pueden modificar. Os voy a poner un ejemplo. Este tipo de datos, fijaros en esta vela. No es que sean muy comunes, pero probablemente todos los tengáis visto, ¿no? Que hay una de las velas que, ¡boom!, pues como esta, pasa de aquí a aquí y en el siguiente segundo, en los 3 o 4 siguientes segundos, vuelve a bajar para abajo. Todo dentro, esto es en 15 minutos, aquí probablemente tardó varios segundos, a veces los hace en un segundo, 2, 3, digamos, anda ahí muy por debajo del minuto, suele andar la cosa, ¿no? Bien, este tipo de datos a veces se reflejan en el histórico, a veces no. Y es más, teniendo así la pantalla, ¿ok? Hay brokers que tienen esto. Imaginaos que tenéis varias pantallas, tenéis este mismo activo en varias. Tenía una imagen exactamente de eso. Otro día la buscaré, pero no sé en qué ordenador la tengo, porque fue el año pasado, ¿no? Que un broker hizo este dato, hizo esto, este en concreto, e imaginaros que otro no lo hace, o que lo hace por la mitad. ¿Ok? Y es más, hay ocasiones en que esto, al cabo de unas horas, está borrado. Lo tengo también guardado. Es decir, estoy mirando la pantalla en tiempo real, hace esto, tal, 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 e imaginaros que aquí coge de un momento para otro, me desaparece el dato.
¿Ok? ¿Vale? Es decir, nunca en algorítmico os fiéis del histórico. Nunca. Es inútil trabajar con el histórico. Puede ser, puede no ser, solo es una fuente de dudas. ¿Ok? Para eso hemos hecho facilísimo, con 2 líneas de código, un EA que nos coge los bits y los ACS de los activos en tiempo real y ya está. Y esos son los datos correctos. Si yo tuviera los datos o hubiera hecho el cálculo con los datos aquí exactamente, esto me hubiera dado exacto. Exacto quiere decir en los alrededores del coste, en los alrededores de las horquillas que cobra el broker. Si el broker por comprar este paquete completo, habíamos dicho que cobra 100 euros, vale, por la diferencia entre estos dos, pues andará en los alrededores de 100 euros. Y eso es más o menos lo que vamos a ver ahora mismo. ¿Ok? Pregunta Vicente si ese tick te puede activar el margin call y cerrarte las posiciones. ¿Qué crees? ¿Qué crees que es? Porque crees que es una de las razones, no son todas, pero una de las razones es esa. ¿Ok? De esos spikes, o como lo queráis llamar, ¿no? Que hay un hueco de precios, falta de liquidez, hay a veces que son nunca se puede probar, ¿no?, al 100% porque tendríamos que ver los registros del servidor. Si yo tuviera un log del servidor, como vosotros ahora vais a vuestro sistema, le dais al Windows, le dais a un log del registro y tenéis ahí o en Linux o en Unix, tenéis un log exactamente de todas, ¿no? Si tuviéramos un log de las operaciones, lo podríamos afirmar, pero de todas maneras, hay ocasiones en que se ve claramente que es una barrida de stops, y hay otras ocasiones pues que la liquidez, es decir, que entre este precio, en este caso no, por ejemplo, ¿no? Esto es una barrida clara, que entre este precio y en este precio, en ese momento no había ninguna posición, ¿vale? Hay ocasiones en que esto no a lo mejor tan exagerado, pero hay ocasiones en que no hay órdenes aquí, o hay, no hay, cuando no hay órdenes no quiere decir que no haya algo ahí, ¿vale? Es que no hay apenas volumen de las órdenes ahí, entonces salta, ¿no? Pero hay otras en que no, ¿de acuerdo? Digamos que son dos casos bastante... sin tener los logs, teniendo los logs ya se puede afirmar un 100% de fiabilidad. Luego hay otro tipo de casos que os sonará muchísimo, y esto aquí tiene mucho que jugar para nosotros, que son los requotes. ¿Qué quiere decir los requotes? Fijaros, aquí he conseguido coger el pantallazo en el momento. Yo intento, en este caso, hacer una compra a 0,86911, ¿no? 0,86911, que es la línea violeta, esta que tengo pintada aquí. ¿Ok? Yo aquí quería comprar. Y justo en ese precio que yo quería comprar, no existe. Me da un requote. Es decir, intento meter la orden, porque está ahí el precio, no es una orden, es una orden a mercado. Es decir, le doy al botón y la orden no me la mete. No es una cuestión de volumen, si os fijáis es 0,1 de volumen, es una cuestión de que ese precio no lo tiene. ¿Okay? No es una cuestión tampoco de que le tenga 0 de slippage, de deslizamiento. Sabéis que se puede configurar una opción que si no es a este precio, puede ser para arriba, para abajo, fijaros, ¿vale? Es decir, ahí no había precios. ¿De acuerdo? No es que no los... hay varios casos
puede que no los haya, es decir, que haya un hueco de precios, cosa rara, porque he dejado, fijaros cuánto margen hay, 8,52 a 9,02, ¿vale? O que al final es prácticamente lo mismo, que los que había, porque el precio ha pasado por ellos, estén todos cogidos. Es decir, que al final, como esta es una orden metida directamente a mercado, ahí había otras órdenes y esas órdenes sí han cogido ese precio y a mí que entro de nuevo, digamos, de último en la cola, no me queda precio. ¿Vale? Ni ahí, ni más arriba, ni más abajo, digamos, en un margen razonablemente alto. ¿Vale? Supongo que también os habrá pasado muchas veces. ¿Vale? Este es uno de los, digamos, problemas de ejecución al cual vamos a dedicarle más tiempo. ¿Ok? Vamos a fijarnos mucho en el tema de coger ese precio. ¿Ok? Porque vamos a tener que coger determinados precios en determinados momentos. Solo esos precios son los que nos interesan. ¿De acuerdo? Hay muchos más errores, ¿no? Os voy a poner otro más, por ejemplo. Fijaros en esta situación, ¿no? Yo estoy aquí, meto una orden de venta, este es un caso extremo, ¿no? Y fijaros dónde me la mete. Vale, como veis aquí, la ventana donde definimos con cuántos pips queremos que metas el precio, el slippage que venimos definiendo, ¿vale? Es grande. Es decir, me va a meter la orden si yo le pongo un slippage, pues no sé, 20 US dólar, tal, pero fijaros. O sea, este es mi bid, exactamente, 87743, y me lo coge a 87774. Este ya es el bid, no hay que descontarle nada para abajo el que veo. Y ya lo veis ahí en la línea verde de venta donde la coge. Vale, este es un caso bastante extremo. Que cuando nosotros intentamos meter una orden a mercado, no es que no nos den el precio, es que no nos dan absolutamente nada. Por aquí. Fijaros cuál es el primero que nos dan. Vale. Ya os digo, este es un caso bastante extremo, pero pasa razonablemente, ¿no? Quitando otras malas prácticas, ¿no? Que hay, que es que cuando tú metes una orden a mercado, hay un algoritmo. Imaginaros que vosotros trabajáis con una horquilla de 2, ¿no? Entonces veis un precio. Entonces queréis ese precio. Pero resulta que justo cuando queréis ese precio, cambia. Ok, haces una vez, lo haces 2 veces, y al cabo de hacerlo 100 veces dices, nunca doy cogido. No es que coja ese precio en concreto, no. Es que nunca doy cogido el precio al que quiero comprar o vender. Ok, y eso es una mala práctica, que hay un mecanismo que justo cuando mete la orden mueve la posición, es decir, amplía la horquilla. ¿Ok? Es decir, suele ser para brokers que dan una horquilla muy pequeña. Imaginaros, hay un broker que da 1,4 en el euro dólar. Pero justo cuando la vas a meter, te la abre a 2 o a 1,8 o lo que sea. ¿Vale? Eso es otra de las cosas que hay que fijarse, ¿no? No es un error esto, sino que es una práctica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y también son muy fáciles de comprobar ese tipo de prácticas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es un escáner de mercado. ¿Qué quiere decir un escáner del mercado? ¿Qué? Nosotros fijamos unos precios de orígenes. Es decir, en el mismo momento
¿vale? Estos precios pues son, imaginaros, de hace 2 meses, o un mes y medio, lo que sea, 6 semanas. Es decir, en un momento, en el mismo segundo, el eurodólar tenía de bid-ask esto, el euro-yen tenía de bid-ask esto, y el dólar-yen tenía de bid-ask esto. ¿Ok? En el mismo segundo. Y entonces definimos el rendimiento del eurodólar. El rendimiento del eurodólar, ¿cuál será? Bueno, en compra. Esto es comprado. Ok. Pues será el precio en ese momento que lo estoy midiendo, en este segundo que lo estoy midiendo, la cotización menos, como es, digamos, una compra, menos el ask, es decir, el bid, en el momento que sea, menos el ask inicial, ¿ok? Transformado a euros, 1 menos el ask del precio final por un lote, si lo hago un lote. Es decir, y el eurodólar me vale esto. Estos son euros. Igual que acabo de hacer en la hoja de Excel para hacerlo con cierres diarios, ¿no? Pues ahora lo estoy haciendo al segundo. ¿Ok? Con BCASK, es decir, lo estoy afinando. ¿Ok? Bien. Hago lo mismo para la primera ecuación y obtengo esto. Para la tercera, para la cuarta, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo hacerlo con muchos. Vale, vamos a centrarnos, como son todas las mismas, en el mismo mecanismo, vamos a centrarnos en las primeras. ¿Ok? Entonces tengo que el eurodólar camina 1.961,12 euros y una de las equivalencias del eurodólar a través del yen camina 1.923,39. Es decir, camina un poquito menos la equivalencia. ¿Ok? Es decir, hay una, imaginaros, voy a ampliarlo más, ¿no? Este es lo que camina el eurodólar. Y esto es lo que camina el eurodólar a través del yen. ¿Ok? Esta línea roja. Y hay una diferencia de 23 a 61, bueno, voy a redondear, de aproximadamente unos 40 euros. Es decir, de hacerlo por un lado, hacerlo por el otro. Están separadas las líneas, 40 euros. La equivalencia a través del yen por debajo y el eurodólar tal cual por arriba. Ok, tengo 40 euros ahí. Pero para cogerlos, yo tengo que gastar 53, esto es lo que vale el bid menos ask en ese momento, ¿ok? De esto, y 26,28 es el bid menos ask del eurodólar. Es decir, yo si compro vendo un eurodólar, me va a aparecer en mi balance el menos 26,28. Y si compro vendo un euro yen y estos son comprados. Si compro un euro yen y si vendo 1,08 de dólar yen, me va a aparecer en mi balance menos 53,31. Vale, redondeando, mi balance me está en menos 80. Menudo negocio. Lo que hay aquí son 40 y yo gasto 80 para hacerlo. No hay negocio posible. ¿Vale? ¿Cuándo hay negocio? Cuando la diferencia entre los dos es como mínimo el coste. Es decir, yo si tuviera una diferencia entre los dos de 80,
tendría como mínimo el coste. ¿Ok? Lógicamente, si tuviera una diferencia de 100, pues tendría 20 a mi favor. ¿Ok? ¿Cómo mido esto? Bien, pues lo que hago es defino un ratio. Lo tengo por aquí definido. Vale, voy primero antes. Bien. El hueco entre esto y esto es lo que evoluciona el balance al tener esas órdenes metidas en el mercado. ¿Os acordáis del ejemplo? Lo tengo aquí. Creo. Si os acordáis, nosotros habíamos metido unas órdenes en el mercado y el balance evolucionaba. Esto. Bueno, pues ese balance, imaginaros que en vez de ser así, en vez de valer todo el rato, si me cuesta menos 80, esto sería un balance plano. Y esto sería, pues imaginaros lo que es en realidad, ¿no? Estas diferencias, si esto vale 80, imaginaros, estas diferencias que hay no son suficientemente rentables para cubrir el coste de la entrada. ¿Ok? Muy bien. Lo que hago, voy a hacer un escáner para comprobar esto. Lo que hago es defino la línea de compra. Aquí hay que hacerlo al milímetro. ¿Qué quiere decir? Que no es, puede parecer que sea lo mismo, pero no es lo mismo la evolución de esto, comprar un lote de USD, vender un lote de yen y comprar un lote 1,08. Aquí tenemos la ecuación, ¿no? Esta parte está comprada y esta parte está vendida. ¿Ok? Esto es la línea de compra. ¿Ok? Es decir, yo cuando compro este paquete, meto esto al mercado y esta línea de compra tiene una evolución. ¿Ok? Y luego, por el otro lado, defino lo que es la línea de coste. La línea de coste es, en cada segundo, la diferencia entre los bid y los ask, que representa lo que me cobra el broker por entrar en el mercado en ese momento. ¿Ok? Yo si quiero saber ahora, en este segundo, lo que me cobra el broker, lo que hago es, cojo el euro dólar, bid menos ask, lo transformo a euros y es lo que me va a dar, menos 20, lo que sea. Con el euro yen exactamente igual y con el dólar yen exactamente igual. ¿Ok? Esto medido al segundo, cada segundo. ¿Ok? Recordar que no lo hacemos al tic por, digamos, razones de retail. ¿De acuerdo? Pero al segundo, porque en el segundo nos da tiempo de ejecutar una orden. Aunque luego veremos más detalladamente más cosas. ¿Ok? Entonces yo tengo, por un lado, la línea de compra, que es la evolución en el tiempo de este paquete. Comprar, como es línea de compra,
comprar el euro dólar, vender el euro yen, tal. Vale. ¿Eso cómo lo defino? Lo tengo aquí. Fijaros, estos son los precios de partida. Si lo queréis definir, pues como es compra, lo tengo aquí. Tengo el BID del euro dólar menos el ASC del euro dólar. Perdón, esa es la línea de coste. Voy a empezar por la línea de coste. Definir el ratio. Bien, el coste de comprar algo es la diferencia entre el BID y el ASC. Ok, como compro el euro dólar, BID menos ASC por la transformación del euro dólar, por 100.000, un lote. Más el precio de comprar el euro yen. BID menos ASC por el euro yen por tal. Más el precio de comprar 1,08 de dólar yen. 1,08 de dólar yen. Ok, eso, cost line es cada segundo 1. El 99% del tiempo ese cost line es más o menos constante. ¿Cuándo no será constante? Pues cuando sale una noticia, todos sabéis que amplían el BID y el ASC. Bueno, pues cuando sale una noticia, el coste de comprar esos productos es mayor. ¿Ok? Digamos que es más o menos una línea constante, excepto en determinados momentos del tiempo, apertura del europeo, las noticias de las 2:30, los cierres de las 11, a las 3 de la mañana, etcétera, etcétera. Ok, pero yo tengo que saber, porque si lo quiero comprar en ese momento, mi coste varía. Ok, tengo que saber en cada momento cuánto me cuesta comprarlo. Y eso me viene definido por esta variable. Y luego, por el otro lado, lo que necesito saber es la línea de compra. ¿Ok? Y la línea de compra, pues es la operación que os decía antes. Comprar el euro dólar. Bien, comprar el euro dólar sería el BID actual menos el ASC. Transformado a euros, perdón, más con el euro yen hago exactamente lo mismo, pero como es vendido, lo que hago es el resto, el BID menos el ASC. ¿Ok? Lo transformo a euros. Y para el dólar yen exactamente lo mismo. Como es comprado, resto el ASC menos el BID menos el ASC y lo transformo por 1,08. ¿Ok? Digamos que tengo dos variables. La buy line y la cost line. Y defino lo que es un ratio. Y el ratio lo defino entre la buy line y la cost line. Pero la cost line la defino como valor absoluto, porque estoy comprando. Es decir, ahora le vamos a poner números. Imaginaros que la buy line cuesta menos 100. Y la cost line cuesta, no sé, menos 80. ¿Cómo es? Valor absoluto más 80. Pues 1 entre 8, pues lo que sea. Imaginaros, 1,2. En este caso, menos 1,2. ¿Ok? Como veo, efectivamente, el coste es menor, pero no es suficientemente menor. ¿Ok? ¿Cuándo me interesará a mí? Cuando la buy line valga como mínimo el doble de lo que me cuesta. ¿Ok?
Es decir, si os fijáis en el ratio, tiene unos valores de menos 2. ¿Qué quiere decir menos 2? Quiere decir que, por ejemplo, el precio de la línea de compra es menos 200, lo que me cuesta comprarlo es 100, como es valor absoluto, y esto es igual a menos 2. ¿Qué quiere decir menos 2? Ok, menos 2 quiere decir que me es 2 veces más barato comprarlo de lo que vale. Es decir, la buy line es el doble del coste. Como es negativo, es el doble menor. ¿Ok? Cuando la ratio vale menos 1, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que vale exactamente lo mismo. Es decir, que no se ha movido un ápice. Que la buy line cuesta menos 100 y el coste cuesta 100. Menos 100 entre 100 es igual a menos 1. ¿Y qué quiere decir cuando vale 0? Quiere decir que esta parte de aquí vale 0. ¿Qué quiere decir que vale 0? Que la primera parte fijaros en esta, por ejemplo, en este momento. Esto ahora mismo vale menos 0,04, ¿vale? Vamos a asumir lo que valga 0. ¿Ok? Esto lo que me indica es que esto vale exactamente igual que esto. En ese segundo. Esto mide cada segundo. ¿Ok? Es decir, tengo una posición neutral, que es la posición menos 1. ¿Ok? Es decir, 1 vale exactamente igual, la línea de compra vale exactamente igual que el coste. Tengo una posición 0, que quiere decir que valen exactamente igual las dos partes de la ecuación. Y tengo un valor menos 2, que quiere decir que todo esto vale el doble de lo que me cuesta, en negativo. O sea, es 2 veces menor de lo que me cuesta. ¿Ok? Bien, fijaros en un caso. ¿Ok? Este es un caso de la semana pasada. Yo aquí en rojo tengo la línea de coste. ¿Ok? Van pasando los segundos. Estos son 200. He aislado los 291 segundos, ¿no? Y comprar el paquete me iba costando, vamos a ponerle menos 80, ¿no? Lo que sea. Durante este segundo, tal. Y aquí, comprar el paquete me vale menos 160. Después sigue y después me sigue valiendo 80. Como ya os imaginaréis, aquí, desde el segundo 101 hasta el segundo 151, alrededor de 51 minutos, vamos a ponerle para redondear, pues ha pasado algo. ¿Ok? Bien, esos son las horquillas, el coste que me tiene el producto. ¿Ok? Y por el otro lado, en la línea azul, tengo la buy line, la línea de compra. ¿Ok? Si os fijáis en la línea de compra, también viene de un valor estable y en ese momento vale menos 250, 3 o 4 segundos después vale prácticamente 0, 5 o 6 segundos después vale menos 275, un segundo después vale menos 160 y al cabo de 2 segundos después vale menos 300 y pico, luego vale pues menos 80, luego vale menos tal y luego se acaba estabilizando al precio del que venía.
¿Ok? En estas situaciones, aquí tengo el ratio para esa misma situación. Como veis, el ratio valía, vamos a ponerle menos 1,6. ¿Ok? Bajó, sube y aquí valía menos 2,2. Vamos a poner. ¿Ok? ¿Qué quiere decir este punto? Con un ratio de 2,2. Quiere decir que comprar el producto me es 2 veces más barato que la línea de compra. ¿Ok? Es decir, esta diferencia, que es lo que tengo normalmente, normalmente es mucho menor que lo que me cuesta comprarlo. Pero hay determinados momentos, como este, que es ese punto, en que la diferencia, fijaros, la diferencia entre la roja y la azul, esto me cuesta comprarlo 80, tiene que valer 80 para que a mí me sea rentable comprarlo, 80 como mínimo, ¿ok? Y aquí, pues a lo mejor la línea hay 100 de diferencia, ¿ok? Entonces yo compro el producto y al cabo de unos segundos recupero la horquilla más alguna volatilidad más que tenga, ¿ok? Sí, dice Rafael de 1,2. Aquí están al revés, ¿vale? Imaginaos que tiene un menos 1. ¿Vale? Están los gráficos cambiados. Vale, imaginaos que este es el menos 2. Tengo otros exactamente con el ratio. Porque el ratio hay varias maneras de definirlo, realmente. Entre los valores absolutos de cada uno, por lo cual te da positivo siempre, o manteniendo negativo, es decir, tú cuando entras al mercado siempre estás negativo, ¿ok? Manteniendo esa fluctuación del mercado y poniendo en positivo las horquillas, ¿vale? Que es realmente la manera como se hace, ¿vale? Para tener negativos en compra, porque yo aquí en vez de poner la línea de compra, podía también representar la línea de venta. En vez de la línea de compra, sabéis que es el bid del momento actual menos el ask en el momento en que lo he comprado. Mientras la línea de venta es el ask actual menos el bid del momento en que lo he vendido. ¿Vale? Hay que fijarlos. No son simétricos los dos. Serían simétricos si el bid y el ask nunca variaran. ¿Vale? Pero al variar algo, el bid y el ask, la línea de compra y la línea de venta no son exactamente simétricas. ¿Vale? Entonces aquí, si vamos a comprar, es decir, yo cuando opero en este punto, lo que voy a meter al mercado es comprar un lote de eurodólar, vender un lote de euro-yen y comprar 1,08 lotes de dólar-yen. Y esto tengo que saber exactamente cuánto me vale. Y aquí me vale esto. Unos segundos antes me hubiera sido mucho más barato comprarlo. Pero cuando me salió la oportunidad me es más caro comprarlo. ¿Por qué? Porque ha habido una apertura de horquillas. Sin embargo, es justo en ese momento cuando el producto, la cotización del producto en el mercado, por decirlo de alguna manera, la buying line, me es más rentable. O sea, me es rentable, no es que me sea más,
sino que me es rentable, ya que aquí no tengo los 80 euros que me cuestan normalmente de distancia entre los dos, ¿vale? Para hacerlo. ¿Ok? Es decir, cuando tengo esto, cuando se cumple esta opción, es cuando tengo una oportunidad. Es decir, justo aquí, justo en este precio. Yo compro esto, vamos a ponerle menos 310, a un precio de menos 150 y, bueno, 310, vamos a poner 320 para que nos dé. Luego vemos un caso. Si os veis, este ratio, pues es un ratio mayor que 2. Esto es el doble que esto. ¿Vale? Que es perfectamente o justamente lo que estoy comprando. Si lo hago aquí, pues estos son menos 140 y lo que me cuesta comprarlo pues son menos 80. Veo que aquí no hay oportunidad. ¿Vale? Necesito el doble. ¿Ok? Bien, ¿cómo evoluciona esto? Es decir, tengo las dos partes, una y la otra, ¿ok? En la buying line. Y tengo el ratio, que es la buying line, menos el absoluto del coste, ¿ok? Cuando el ratio, imaginaros, el ratio vale menos 2, yo tengo en mi balance menos el coste de la entrada, es decir, las horquillas. El ratio se mueve a menos 1, yo tengo en mi balance 0. Y el ratio se mueve a 0. Yo tengo en mi balance más el coste, dependiendo de cómo sean las horquillas. ¿Ok? Si las horquillas son 80, tendré más 80. Si las horquillas las han abierto como en el otro lado, pues tendré, cuanto más abran las horquillas, más beneficio tendré en la oportunidad. ¿Ok? Con un ejemplo. ¿Ok? En dinero. El ratio vale menos 2. Yo tengo en mi balance menos 79,32. ¿De dónde sale el número? Sale de los 23,23 que me cuesta entrar en el eurodólar y de los menos 53,09 que me cuesta operar esto. Entonces yo tengo esto. ¿Ok? Cuando el ratio cambia a menos 1, yo aquí tengo un 0. Y cuando el ratio cambia a 0, es decir, de las dos partes una es exactamente igual a la otra, yo tengo más 79,32. Si a mí el coste de la entrada en ese momento son menos 150, para lo mismo, yo tendría esto. ¿Ok? Bien. Hay una preguntilla. Eso de hacerse con broker, seleccionando la opción de spread variable o también sirve para spread fijo. Spread fijo o spread variable yo nunca lo he entendido. Primero, no he encontrado ningún broker con spread fijo. Ni el primero. Yo grafico, sí, me lo ponen spread fijo y tal. Ok, hemos hablado 1000 veces de sí, ok, está todo muy bien, pero comprobarlo. ¿Cómo compruebo que si un broker tiene un spread fijo? Cojo, me grafico en segundos la diferencia entre el BID y el ASK y veo si tiene un spread fijo. Y la respuesta es no. Si alguien lo encuentra,
que me avise. Nunca lo he encontrado. Bien, aquí exactamente otra vez con los negativos. Entonces, un punto de ratio en el mismo día, no swaps, ¿vale? Veremos, vamos a apuntar solo dos cositas de los swaps, porque hay varias cosas de hacerlo. Es el break-even, ¿ok? Es ganar exactamente, o sea, quedarte a cero, ganar lo que cobra el broker, ¿ok? Por ejemplo, aquí pasa de aquí a aquí, y yo tengo más de un punto de ratio, ¿no? Esta diferencia es las horquillas más algo más, ¿ok? Es decir, un punto de ratio es la horquilla y lo que exceda del punto de ratio son las ganancias, ¿ok? Fijaros una operación, ¿ok? A las 12:45 y 11 segundos, ¿ok? La ratio valía por encima de menos 2 y pico, no me acuerdo ahora exactamente cuánto. Ok, cuando pasa por encima de menos 2, se compra la buy line a los precios. Y fijaros, 2 segundos más tarde, la buy line, en este caso, o sea que tarda un poquito más, tal, pues vale esto. ¿Ok? Para hacer una parte rápida. El coste del New Zealand está aproximadamente cerca de los 200. Fijaros. En una situación normal son 140 más 26, son 100, vamos a ponerle 170, ¿de acuerdo? A lo mejor en esta situación estaba cerca de los 200, 170, ¿vale? Al entrar aquí justo en la entrada, pues a lo mejor vale 170 o igual un poco más, 190 o algo más. Y al salir, fijaros, pues tengo los 190 que me ha costado entrar, más otros 190 de ese punto de ratio. ¿Vale? Este movimiento es un movimiento 2 ratio, 2 sigma. Es decir, que en 2 segundos se ha movido 2 puntos de ratio. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Fijaros, aquí tengo la buy line de la semana pasada hasta el jueves a la mañana. ¿Ok? Esta es la buy line de esto. ¿Ok? Con un coste de entrada de 166. Fijaros, el lunes. Este es otra cosa diferente a la anterior. ¿De acuerdo? Digamos que la anterior es esto. ¿Sería esta aprovechable? Tenemos 2 por aquí. Y aquí tenemos cerca de 0,5. De 0,5 a 2 van 1,5. Este sería un movimiento de 1,5. ¿Ok? Coger este movimiento me supone 166, que sería 1, más la mitad de 166, es decir, hubiera ganado 80 euros. ¿Vale? Este movimiento, etcétera, etcétera. Pero lo que os quería explicar es otro punto diferente. Fijaros, aquí tengo una oportunidad, ¿vale? Con el menos 2. Se mueve, aquí pasa un día, aquí pasa otro día, y aquí
tendría el break-even, ¿no? Fijaros, este movimiento, no miréis ahora los spikes. Mirad esto. Yo aquí tengo 2 y aquí tengo 1. Hay 1 de unidad del ratio de diferencia. Por lo tanto, esto me valdría 0. ¿Cuál es el problema? Que yo aquí, al pasar el lunes, lo he escrito aquí. Vale, entro en -2 el lunes. Y entro con 166. No ha pasado ningún día y tengo swap 0. Y tengo menos 166. El martes me baja el ratio a, bueno, al bajarme a menos 0,56 ya salgo con los beneficios, ¿vale? No salgo con los 73,08 que me vale aquí porque tengo menos 11,62, ¿vale? Imaginaros que el martes no hubiera habido spike. Iría al miércoles, ¿ok? Y el miércoles tengo menos 0,79. Entre de menos 0,79 a menos 2 ya tengo más de una unidad de ratio. Es decir, sí, mi balance me da menos 34,88, pero el problema es que tengo menos 58,10 de swaps. ¿Vale? Para calcular el swap, los swap es algo que cobra el broker o paga, en casos raros, por la financiación de dejar la operación abierta por la noche. ¿Ok? Para saber cuántos cobran o cuántos pagan, en un EA utilizáis el Market Info con swap long, eso es lo que os paga o os cobra por tener la posición comprada, o swap short, lo que os cobra o os paga por tener la posición vendida. ¿Ok? La tasa overnight. Imaginaros que para... las tengo aquí. Esta es lo que me cobra el broker por tener la posición comprada y esto es lo que me cobra por tener la posición vendida. Saldrá ese número. Vale, el swap se calcula con la cantidad de dinero, si es un lote son 100.000, por la tasa overnight, que es lo que se llama ese numerito, es decir, es ese numerito, como es un porcentaje, hay que dividirlo entre 100, serían por 0 menos, por menos 0.01147, por el número de días, en este caso es un día, dividido entre 360, que son los días del año. ¿Ok? Y eso me da una cantidad en euros. Y esa cantidad en euros es la que me paga, en este caso me descuenta, porque es negativo, cuando es positivo, me hace. Yo hago la cuenta de todo esto y veo que para comprarlo me descuenta 11,61 todos los días y para venderlo me descuenta menos 7,43. Vale. Los swaps no son exactamente constantes porque dependemos del tipo de cambio. ¿Vale? Son muy para posiciones pequeñas no son, digamos, apenas se notan, ¿no? Son unos menos de céntimos, ¿no? Para posiciones grandes ya sí es más importante, ¿no? Pero lo que quería llamar es que en estas operativas nosotros tenemos que tener en cuenta el swap que nos descuentan. Porque puede que el balance lo tengamos positivo. Fijaros, al cabo de 2 días, el miércoles o el jueves yo tenía balance positivo, pero con el swap me sale en balance negativo. Y es más, si os fijáis, las volatilidades de la línea de compra no evolucionan más rápido que el swap. ¿Vale? Es decir, yo sé que aquí, este día, el jueves, si la línea de compra me baja de aquí, esto ya me es positivo, ya me amplía esta distancia.
Vale, entonces yo sé que no va a pasar de aquí. Ya le dais... Esto, vamos a mirar primero el caso más mecánico y luego ya nos meteremos más con este tipo de casos, ¿no? Vale, por hoy lo vamos a dejar aquí. Vale, es decir, con lo que nos vamos a quedar es que necesitamos estos puntos. Es decir, necesitamos movimientos de al menos un sigma o un ratio, como lo queráis llamar. Es decir, cuando este movimiento es mayor de 1, imaginaros, cambia de menos 2 a menos 0,7. Aquí hay un cambio de 1,3. Esto es más grande que un ratio. Ok, yo con un ratio tengo el coste y estos 3 son de beneficio. Ok, como en el ejemplo, la operación de aquí. Yo tengo un coste, imaginaros que el coste fuera, vamos a poner números redondos, 200. Y aquí valiera menos 2. Cuando esto vale menos 1, yo esto lo tengo a 0, mi balance. Y cuando vale 0, pues yo esto lo tengo a más 200. ¿Ok? Lo que pasa es que esto puede ser muy rápido. ¿Ok? Fijaros aquí, este movimiento. En el segundo 17 valía esto. En el segundo 18 aún no había la oportunidad. En el segundo 19 ya había la oportunidad. Boom, entrar en el segundo 19. En el segundo 20 aún no teníamos positivo. En el 21 tampoco. En el 22, 23, y aquí, en el segundo 27, sí ya teníamos positivo. ¿Ok? Es decir, tardamos de 19 a 27, en este caso tardó 8 segundos en ponerse en positivo. ¿Vale? El positivo, aquí en este caso, pues sería esto y esto. Ya que esto entre este y esto, todo esto, es el coste. ¿Ok? Vale, vamos a dejarlo aquí. Como os podéis esperar, todo va acerca de coger ese precio. Esos precios. Son 3 precios. ¿Ok? Uno para el euro dólar, otro para el euro news, uno para el euro dólar y los otros 2 para la equivalencia con lo que la hagamos del euro dólar. ¿Ok? Vale. ¿Alguna pregunta? Vamos a dejarlo aquí por hoy. Yo creo que más o menos se ha cogido la idea, ¿no? Sé que no es difícil, es, digamos, eh, precisa, ¿no? Dice Iván que es abstracto. No, es más concreto es imposible. Más concreto es imposible. Sobre los activos que son, las cuentas que hay que hacer, cómo hay que medir las cosas, qué es exactamente lo que cuesta, qué es exactamente la byline, qué es exactamente dónde tenemos que entrar. No, esto es todo menos abstracto. No es un modelo numérico, no tiene nada que ver con otras cosas. Me refiero a la idea. Sí,
No, fijaros. Voy a poner un ejemplo. Imaginaros que el iPhone 6 varía el precio entre 500 y 600, ¿no? Ese es el precio que está en el mercado. Unas veces está como mínimo a 500 y otras veces vale 600. ¿De acuerdo? Varía entre esos dos, digamos, precios. Tú, para que te sea rentable, este es mi byline, ¿ok? Y tú este es el precio que tiene en el mercado, ¿vale? Unas veces vale una cosa, otras veces vale otra, vale, varía lo que sea, ¿ok? Y tú, ¿qué precio tiene? ¿En qué momento, por decirlo de alguna manera, tienes que comprar tú a un mayorista para que a ti te salga rentable? ¿Ok? En el mismo momento. Tienes que comprarlo por debajo del precio que valga en ese momento en el mercado. Dices tú, no, yo lo compro a 500 y siempre gano. No, en este momento, tú si lo compras a 500, el precio de venta del mercado son 500, no ganas. Y sin embargo, aquí tú lo puedes comprar a 525 y ganar. Y es más, aquí tú puedes comprarlo a 590 y ganar. No depende solo del coste. Depende del valor que tenga la línea de compra, en este caso el mercado, en ese momento. Más concretamente del ratio, que es ni más ni menos que la relación entre el coste y la compra. Que es un poco... Olvidaros ahora mismo de mercado. Pensar en algo físico. Una manzana, perdón, algo, lo que queráis. Tenéis que comprarlo más barato de lo que vale en el mercado ahora para que sea rentable. Ok, esa idea no es abstracta, es una idea muy lógica. Ahora, traspasar esa idea a los mercados. ¿Qué pasa? En los mercados funcionamos con números negativos. ¿Ok? Menos 300 es más barato que menos 140. ¿Vale? Que es igual aquí, donde te puedes confundir. Es decir, en este momento, este es el coste y este es el mercado, sí hay una oportunidad. ¿Ok? Aquí me he olvidado de considerar los costes, por seguir con el símil, los costes de transacción. Imaginaros que no puedes, o de transporte, que no puedes comprarlo y venderlo sin pagar un coste de transporte, que sería el peaje que nos cobra el broker. ¿De acuerdo? Vale. Es esa la idea. No es solo comprar barato. Es la relación entre lo que me cuesta y lo que vale, por decirlo de alguna manera, en el mercado. Cuando esa relación me es favorable, obtengo un arbitraje, obtengo una diferencia de precio. ¿Vale? La idea es sencilla, es muy sencilla la idea. ¿Ok? Digamos, ¿dónde está, digamos, la precisión de esto? Es en la ejecución. ¿De acuerdo? Entonces, por hoy, vamos a dejar, ya planteamos exactamente lo que queremos hacer. Queremos hacer algo que nos compre cuando la relación entre el coste y la línea de venta sea
haya una diferencia del doble, del uno al otro. ¿Vale? Eso es lo que nosotros queremos. ¿Okay? Y entonces vamos a ver qué problemas nos podemos encontrar, porque si os fijáis, no es que esas diferencias sean... no, fijaros en las diferencias. Valen durante, en este caso, durante un segundo. Es decir, yo quiero este precio. El siguiente ya no me vale. Y el anterior estaría muy justo. Vale, pero el que a mí me interesa es este. Y son tan cabritos los mercados que yo cuando mido el precio, si lo quiero operar ya no me vale. Tengo que operarlo antes de medirlo. ¿Me explico? No en todos los casos, pero hay algunos casos en los cuales yo, cuando compruebo que el ratio es el correcto, digo, ok, opero. Ok, pero justo cuando voy a operar, el ratio ya no es el correcto. ¿Os acordáis de la cuántica? Si mido el dato, ya estoy interfiriendo en el mercado, ya no puedo cogerlo. Cuando lo voy a coger ya es otro. ¿Ok? Y eso es un poco la manera en la que nosotros podemos fijaros más detalladamente. Aquí tengo todos los precios. Por ejemplo, de este. ¿Este cuál es? Vale, este es con el New Zealand. Estas oportunidades son unas oportunidades de más de unos segundos. ¿Ok? Luego hay otras que son escasamente un segundo. Fijaros, esta sí tiene en estos 4 días más de una de ratio. Ah, otra cosa más. Las ecuaciones son tan exactas que, por ejemplo, en 4 o 5 días, fijaros, sin contar los spikes, fijaros, estos spikes no tienen, este vale 1,1 y pico, y esto vale 0, no tiene el 1 de diferencia para hacerlo, este 0, fijaros, este tampoco, ¿vale? Esto no es una oportunidad, ¿ok? Y fijaros, en una semana, o en unos días de una semana, ha variado de 1 a 0,6 o 0,4, es decir, no ha variado ni la mitad de lo que me cuesta. ¿Ok? Es decir, vamos a aplicar varias maneras de hacerlo, ¿no? Vamos a tener que afinar en ese caso. Nada más por hoy. La semana que viene continuaremos. Gracias por vuestra atención. Un saludo y que tengáis buena semana. Chao.